59 años, obesa, acude al hospital por dolor abdominal cólico, vómito, intolerancia a la alimentación. A la exploración llama la atención, distensión, ruidos de lucha, niveles hidroaéreos, es una obstrucción. Y si nos dicen aire en las vías biliares, ya está. La neumobilia o aerobilia la encontramos en el hilio biliar. Bueno, acá se ha repetido casi lo similar, ¿no? Cuadro de obstrucción y nos dicen gas hilio biliar, ¿no? Ahora, la que nos puede dar también hilio biliar es esta, la colecistititis enfisematosa. Pero pues lo podemos sospechar cuando nos digan pues paciente diabético, ¿no? Y clínica de colecistitis. Pues imagínense un caso que nos digan colecistitis diabético y nos ponen aerobilia. Ahí sí, colecistitis enfisematosa. También da gas en las vías biliares. Es el diagnóstico diferencial, ¿ya? Pero acá es un cuadro de obstrucción intestinal. Con gas en la vía biliar, ese es hilio biliar, ¿ya? ¿No? ¿Cómo? Claro, un tipo de colecistitis alitiásica. Ajá, es un tipo de colecistitis alitiásica. Frecuente en paciente diabético, ¿no? Por Clostridium perfringens. 36. En el tratamiento de elección de un paciente con hemorroides grado 4 de 5 horas de evolución, ya por 4, recuerden la clasificación: 1, manejo médico; 2, médico y podemos hacer ligadura; 3 y 4 ya es cirugía. Técnica abierta, Milligan-Morgan. Técnica cerrada, Ferguson. Abierta, Milligan-Morgan; cerrada, Ferguson. Máximo 3 paquetes hemorroidales. Respuesta entonces, cirugía. Hemorroidectomía, cirugía. 37. La cirugía de una diverticulitis sigmoidea, Hinchey, grado 4. Bueno, grado 4 es una peritonitis fecaloidea, pues, ¿no? Ya está, severa. Colostomía, ¿no? Y la que se prefiere es Harman, una boca. El cabo proximal se cierra y el cabo distal sale, el cabo distal se cierra, el distal se cierra y el proximal es el que sale afuera, ¿no? Pues es una boca. Muy bien, esa es la colostomía a lo tipo Harman. Miculis, esa doble escopeta o doble boca, ¿no? Pero la de elección, porque es más fácil de hacerla, más rápida, es la de Harman. Muy bien, ¿cuál es la técnica quirúrgica de reparación de hernia que afronta el oblicuo menor? El oblicuo menor forma parte del tendón conjunto, ¿no? Y bueno, el otro nombre del ligamento de Cooper es el ligamento pectíneo. ¿Ya? Por en Cooper, ¿quién utilizamos? Macbeth. En Cooper es Macbeth, ¿no? Ya está. Enfermedad diverticular, marque lo correcto. Los falsos divertículos son remanentes del conducto falso, ¿no? Ese es el divertículo de Meckel, no tiene nada que ver. Se ubican principalmente en colon ascendente, falso, ¿no? Más frecuentes son los adquiridos, que están a nivel de sigmoides. Los congénitos sí están en colon ascendente. La respuesta correcta es la C, ¿no? La hemorragia diverticular es la primera causa de hemorragia digestiva baja masiva. ¿Siempre requieren resección? No, recuerden que lo más frecuente es que los divertículos estén asintomáticos, ¿no? Y no reciban ningún tratamiento. ¿Es en fosa ilíaca derecha cuando hay diverticulitis? No, lo más común es lado izquierdo, ¿no? Ya está. Riesgo ASA, diabético controlado. Así es, controlado, te está diciendo beso. Diabético controlado. Si no está controlado, estrés. No controlado, es estrés. Y así pone en peligro la vida, 4, ¿no? Cetoacidosis, comiperesmolar, ese es 4. Y el 5 ya es, lo pongo sin cirugía, mortalidad alta, ¿no? El 5. Rotura de aneurisma, hipertensión endocraniana severa. Muy bien, respuesta a eso. La fractura transversa del peñasco, del hueso temporal,
¿Qué produce hipoacusia? Neurosensorial o de percepción, porque la más frecuente, que es la oblicua, ¿no es cierto? La oblicua produce hipoacusia ¿de qué tipo? De conducción. La hipoacusia de conducción. La fractura longitudinal y la otra oblicua producen hipoacusia de conducción, pero la transversa da neurosensorial o perceptiva. Cuando es conductiva, no te olvides, la hipoacusia nos da Riné negativo, Weber lateralizado al oído enfermo. Cuando es de conducción, Riné negativo, Weber lateralizado al oído. Si te acuerdas eso, la perceptiva sale al revés, pues, ¿no? Riné positivo y Weber que se lateraliza al oído sano. Esa es conducción. Triada de lesiones de la fisura anal crónica, hemorroide centinela o satélite, úlcera con línea media anal con bordes elevados y la papila, ¿no? Hipertrófica. La que sale es la de, no tiene nada aquí. Muy bien, 43. Cuando es crónica, no se olviden, la fisura es cirugía. Crónica es cirugía. Esfinterotomía lateral interna. Esfinterotomía lateral interna. 25 años, ¿no es cierto? Dolor abdominal enfosiliaca, hipotenso, fiebre, McBurney positivo, ya está. Con peritonitis, apendicitis complicada con peritonitis. Y en el posoperatorio, ictericia. La pieloflebitis o tromboflebitis portal es la causa severa de ictericia en pacientes con apendicitis complicada con peritonitis, ¿no? Es una causa de aparición de fiebre porque han mandado émbolos sépticos, pues, ¿no? Lo que viene a ser el hígado, ¿no? Es la complicación más severa, rara, pero la más severa, junto con la peritonitis. Ya está. Recién nacido de parto domiciliario, 3 días después es llevado al hospital porque madre observa que defeca por su vagina. La niña presenta buena succión y el abdomen es blando, ¿no es cierto? El abdomen es blando. Por lo tanto, ¿cuál sería la posible causa? Esto lo vimos, es la fístula, ¿no? La fístula, ¿a qué nivel? A ver, las malformaciones anorrectales, ¿ya? Pueden ser con fístula o sin fístula, ¿no? ¿En quién pensamos cuando nos digan malformación anorrectal sin fístula? Síndrome de Down. Tiene malformación anorrectal sin fístula. Pero si nos dicen fístula, ya está. En mujer es diferente al varón. Pues. En varón, la malformación anorrectal, la fístula más frecuente es la uretrovestibular. Uretrovestibular. Y en la mujer, la fístula más frecuente es esta, la rectovestibular. Rectovestibular. Esa es la más frecuente. Segundo lugar es la persistencia cloacal. Persistencia, la segunda causa. Cuando vimos esa pregunta yo les mencioné, lo más frecuente, como no había clave, pusimos persistencia de la cloaca, porque no había clave. Pero acá sí nos están mencionando malformación anorrectal con fístula rectovestibular. Esa es la más frecuente, ¿ya? Muy bien, entonces respuesta a la C. Por frecuencia, esta es la más frecuente. Y segundo, persistencia de la cloaca. La hernia epigástrica, que contiene principalmente grasa preperitoneal. Grasa preperitoneal es lo que más contiene. En cambio, la hernia de Spiegel del borde lateral, intestino, ¿no? Intestino. Muy bien, vamos a salud pública. Buscar la mejora de un hombro luxado que ha sufrido congelamiento articular por excesivo periodo de inmovilidad. ¿Qué estás haciendo? Rehabilitación. Ya tienes el daño es severo. Rehabilitas. Prevención primaria es evitar la enfermedad. Evitar la enfermedad. Acá
Acá haces promoción y protección específica para evitar la enfermedad. Controlo los factores de riesgo. Eso es prevención primaria. Promoción es a todos y protección específica es a un grupo de riesgo. Esa es la diferencia. Prevención secundaria es diagnóstico y tratamiento oportuno. Acá te van a decir los tamizajes, pues, ¿no? Diagnóstico temprano o tratamiento oportuno. Y cuando te hablen de rehabilitación, eso es terciario. Son los niveles de Leger y Clark, ¿no? De los niveles de prevención. Muy bien, el modelo de salud pública que explica la salud en función de sus determinantes, agente, huésped, la tríada ecológica, ¿no? Es el modelo de la tríada ecológica, agente, huésped, medio, porque es en función de sus determinantes. Muy bien, el documento que vincula a un prestador de servicio de salud con una YAFA, ¿no es cierto? YAFA, los seguros, cuando uno le presta los hospitales, las clínicas son IPRES, ¿no es cierto? Y las YAFA son los seguros. Entonces, ¿cómo se llama el documento que vincula a una IPRES con una YAFA? Los convenios o contratos. Pues. ¿Qué hace el seguro con las clínicas? Convenios o contratos. IPRES son los hospitales, las clínicas. YAFAS es los prestadores de seguros. RIMA, ¿no? Entonces, no es parte del ciclo de vida de un proyecto, claro, la parte del estudio ambiental, ¿no? Muy bien, niveles de atención. Si no hay médico, es 1-1. Si hay médico, pero por turnitos y no hay laboratorio, 1-2. Pero acá hay médico y hay laboratorio. Ya está. Ese es 1-3. 1-3. Ya está. Si hay internamiento, ya eso es sube, ¿no es cierto? 1-4, etc. Especialidades. Repasen los niveles de atención. Eso lo han visto con el doctor Cristian. Durante la planificación en salud, las herramientas para poder priorizar problemas que utilizamos, Pareto, pues Pareto es para priorizar, ¿no? Analizo las causas que están produciendo los problemas para corregir los efectos o los problemas, ¿no? El 20-80, ¿no? Analizando el 20% de las causas para corregir el 80% de los efectos. Priorizar es Pareto, ¿ya? Y para ordenar una lluvia de ideas es el diagrama de afinidad. Ishikawa es el pescadito para análisis de las causas, ¿no? Analizo las causas que están produciendo, que son determinantes de un problema, ¿no? Ishikawa es un problema y veo varias causas, analizo las causas, ¿no? 52. Atenciones realizadas a todos los sujetos posibles de atender. Eso es extensión, pues, ¿no? Todas las atenciones, extensión de uso. Así sean las repetidas, los continuadores, extensión de uso. En cambio, cuando yo veo el individuo, un servicio, que utilicen un servicio, esa es intensidad de uso. Cuando un servicio es para varios usuarios, ¿no? Un servicio para varios, intensidad de uso. 53. La variabilidad de una muestra depende de, claro, la variabilidad, la dispersión depende del tamaño de la muestra. ¿Ya? Muy bien. Cuando un proyecto cuando un proyecto experimental tiene aleatorización, grupo control y medición basal, si tiene las tres cosas, aleatorización, grupo control y medición basal, es el ensayo clínico verdadero. Ensayo clínico verdadero. Cuando tiene aleatorización, grupo control y medición basal. Pero si no tiene aleatorización, ¿cómo se llama? Cuasi experimento. Tiene grupo control, tiene medición basal, pero no hay aleatorización. Cuasi experimento. Y si no tiene grupo control o ni medición basal, eso es preexperimento. ¿Ya?
No es característica del sistema de salud peruano, ya está, al ojo, muchas de salud pública son lógicas. Indicador enano, ¿no? Adecuadamente financiado. Es un indicador de gestión de salud en función de la percepción propia de la calidad. Ya está. Entonces, los indicadores son costo-beneficio, es eficiencia, ¿no es cierto? Eficiencia, eficacia. Costo-efectividad, el nombre lo dice, es efectividad, ser efectivo, quiere decir, con lo poco que me dan, produzco bastante. Eso es costo-efectividad. Pero cuando tú analizas el costo, pero en relación a la percepción del usuario, porque tú le puedes dar algo al usuario, pero el usuario puede estar satisfecho o insatisfecho. Entonces, cuando ves el costo en relación a la satisfacción del usuario, a la calidad, porque eso quiere el usuario, quiere calidad del servicio, eso es costo-utilidad, cuando es en función de la percepción del usuario, ¿ya? No se olvide. No es parte del clima organizacional en una empresa, bueno, recompensas y todas las demás, liderazgo, viabilidad no tienen nada que ver, ¿no? Viabilidad es ya en otro, tiene que ver parte con el proceso, más que con el clima organizacional. Bueno, esto lo habrán, imagino lo habrán hecho con el doctor Cristian. Según Donovan, no es un indicador del sistema de salud. Claro, Donovan nos dice los 4 procesos, ¿no? Estructura, proceso, resultado. Estructura, proceso, resultado. Accesibilidad, disponibilidad, efectividad, eficiencia tienen que ver con estos. El que no tiene que ver nada es la factibilidad. ¿Ya? Muy bien. Y hasta acá les hemos puesto básicas. Enzima limitante inicial para la vía glucolítica, la glicólisis, o también llamada vía de Embden-Meyerhof. La glicólisis también tiene este nombre, vía de Embden-Meyerhof, que te debes acordar en el glóbulo rojo, porque esta vía glucolítica es la principal en el glóbulo rojo para producir ATP, ya que no tiene mitocondria, ¿no? Y no puede hacer fosforilación oxidativa. La limitante es la glucoquinasa, ¿no? La glucoquinasa, ¿no? Muy bien. ¿En qué complejo mitocondrial se aceptan los NATH? En el complejo 1. El FAT en el complejo 2. Por cada NAT, ¿cuántos ATP se producen? 3 ATPs. Y por cada FAT, 2 ATPs. Al final del ciclo de Krebs, porque el NAT y el FAT se producen en el ciclo de Krebs, al final por una glucosa se producen de 36 a 38 ATPs. Ese es el rendimiento de la degradación de una glucosa en metabolismo aeróbico, cuando hay oxígeno, porque se hace fosforilación oxidativa a nivel de la cadena respiratoria del mitocondrio, ¿ya? Porque el metabolismo anaeróbico, ¿cuántos ATPs producen netos por glucosa? 2 ATPs, 2 ATPs en la parte anaeróbica. Ya está. Si me dicen legionela o me dicen el caso de legionela o el caso de micoplasma, que son bacterias atípicas, el de elección es macrólidos, ¿no? Eritro, claritro, acitro. Atípica, legionela y micoplasma, eritromicina. Para clamidia es tetraciclina, ¿no? Para clamidia es tetraciclina. ¿Cuál no es de utilidad la administración de vancomicina intravenosa? ¿Dónde no la utilizamos? Profilaxis de endocarditis, sí. Infección estafilococa, también. Ojo, cubre a Faecalis. Vancomicina no cubre a quién, a enterococo, Faecium, a este no, Faecium no, Faecalis sí. Para Faecium quedamos Faecium linesolid, para Faecium es linesolid, para Faecalis van como colitis, claro, porque me dice intravenosa, pues. Para la colitis es por vía oral. El tratamiento de colitis es metronidazol. En casos severos o cuando no responda a metronidazol, damos vancomicina, pero por vía oral. Por vía oral. Acá nos dicen endovenoso. Respuesta dada. Ya están preguntado.
Hombre rojo, no se olviden, vancomicina. Hombre rojo, vancomicina. Por pasar rápido la vancomicina, ¿no? Pero la vancomicina se debe pasar lento endovenoso, en más de 60 minutos mínimo. ¿Qué grupo de antibióticos inhibe síntesis de proteínas? Quinolona es ácido nucleico. Isoniazido es ácidos micólicos. Cicloserina y vancomicina, pared celular. ¿Quién es proteína? Aminoglicósido, ¿no? Es el bactericida que inhibe la subunidad 30S, no te olvides, bactericida que inhibe la subunidad 30S. ¿Cuál es falsa en el contexto de resistencia? Enzimas, claro, beta-lactamasas. ¿Se altera la permeabilidad? También. El órgano diana, también. ¿La bacteria tiene membrana nuclear? No, pues la bacteria no tiene carioteca, pues. Recuérdate la diferencia entre eucariote y procariote. Eucariote tiene membrana nuclear, carioteca. La bacteria, que es célula procariota, no tiene membrana nuclear, no tiene carioteca. Pues eso es falso. Ya está. Neurotoxicidad por isoniazida se puede prevenir dando piridoxina, pues peces. La piridoxina también es antiemético. ¿Dónde lo utilizamos? En la hiperemesis gravídica, como antiemético, en la hiperemesis gravídica. Muy bien, las tetraciclinas, ¿cuál es lo falso? ¿Son bacteriostáticos? Verdadero, ¿no? Son los que inhiben la 30S, bacteriostáticos. 30S bactericida, el aminoglucósido. Claro, la falsa es que inhiben la síntesis de proteínas, sí, pero no la 50S, en la 30S. La absorción oral disminuye cuando se da con alimentos, verdadero, por eso hay que separarlos. El que no se altera es la amoxicilina, ¿no? Por eso es la penicilina por vía oral que se utiliza más. La amoxicilina sí no se altera su absorción con los alimentos. ¿Produce fotosensibilidad? Sí, no se olviden, tetraciclinas dan rash por la luz. Ya está, pasamos a usted. ¿Qué antibióticos podemos utilizar sin riesgo en el embarazo? Genta no, pues. Cloranfenicol da niño gris. Sin quinolonas tampoco. Beta-lactámicos también indicados, ¿no? Beta-lactámicos. Ampicilina. Sangrado moderado, 37 semanas, placenta previa. ¿Cuál es el tratamiento recomendado? Tiene 37 semanas. Bueno, claro, no nos dice qué tipo de placenta previa, pero recuerden, lo más frecuente es que sea oclusiva. Por lo tanto, y está a término. Si no estuviera a término, sería observar, controlar, ¿no es cierto? Pero acá ya está a término. Y una placenta previa oclusiva no vas a esperar parto vaginal, por lo tanto es cesárea. La COG, ¿no es cierto?, ha clasificado en 3 patrones o categorías. ¿Quién es el normal? El 1. El alterado, el 2. Y el afectado es el 4. O sea, el 1 es el bebito normal. El 2 es probable hipoxia. Probable. Y el 3 ya es sufrimiento fetal, confirmado. Entonces, ¿qué es el 1? El 1 es cuando te dicen latidos cardíacos normales, pues 120, 160. Buena variabilidad, ¿no es cierto? Presencia de aceleraciones, eso es patrón 1, todo normal. En el 2 ya algo está alterado, por ejemplo la frecuencia, ¿no? Te pueden decir latidos más de 160, taquicardia, eso es patrón 2. Variabilidad disminuida, no ausente, te van a decir disminuida, ese es patrón 2. Y ya empiezan a haber desaceleraciones. ¿Pero qué desaceleraciones? Puede haber el DIP 1, que es fisiológico, compresión de cabeza, o el DIP 3, compresión de cordón. Pero un DIP 3 es fisiológico, un DIP 3. Pero si hay 2 o más DIP 3 variables, eso ya es patológico. Pues en el 3, ¿qué tenemos? En el 3, bradicardia, menos de 120. En el 3 tenemos ausencia de variabilidad, ausencia.
En el 3 que tenemos DIP 2, ya esto es sufrimiento fetal. En el 3 que tenemos DIP 3, pero 2 o más, DIP 3. 1 es 2, patrón 2. Y el patrón alterado, que es el llamado patrón sinusoidal. Patrón sinu. Ese es el patrón 3. Patrón 3. Entonces la COC nos clasifica así. En el 1, ¿qué hacemos? Controlamos porque está normal. 1, control. ¿Qué hacemos en el 2? Como es probable hipoxia, debo confirmar la hipoxia. Entonces, ¿qué estudio has hecho acá para ver estas categorías? El test no estresante. La cardiotocografía, el test no estresante. Entonces, si tu test no estresante te sale categoría 2, probable hipoxia, ¿cómo confirmas? Haces tu test estresante, pues, que es el test de POSE. Estás dudando, el que confirma tu test de POSE o test estresante, que es darle oxitocina a la paciente para ver cómo es la reserva de oxígeno placentario. Eso es lo que evalúa el test de POSE, reserva de oxígeno placentario. En cambio, si te sale tu patrón 3, no, acá tienes que actuar. ¿Y cuál es la conducta? Cesárea. En el 3 ya no. En el 3 está confirmada la hipoxia, es un niñito con distrés fetal y por lo tanto hacemos cesárea. Translucencia nucal, ¿de dónde es? Es un marcador de primer trimestre. Por lo tanto, 10 a 12 semanas. Más de 3 milímetros es positivo, ¿no? Más de 3 milímetros. La preeclampsia, ¿qué hace a nivel renal? Endoteliosis glomerular. Endoteliosis, ¿no? Edema del glomérulo. Esa es la lesión de la preeclampsia. Ya está. 45 años, sangrado en regular cantidad y aumento del endometrio. ¿Qué hay que sospechar? A ver. ¿Mioma? No, pues mioma es en gente joven, ¿no? Mioma es en gente joven. Endometriosis, más que sangrado, es dolor, dismenorrea. Claro, hay hemorragia, pero más dolor e infertilidad, ¿no? Y la adenomiosis es también, igual que en el mioma, es más frecuente en edad fértil y nos da un crecimiento simétrico del útero, ¿no? Acá lo más probable, 45 años, es perimenopáusica, hay que descartar cáncer de endometrio, ¿no? Abuelita con hemorragia uterina normal, lo que hay que descartar, no es lo más frecuente, hay que descartar un cáncer de endometrio, ¿ya? Porque lo más frecuente es la hemorragia uterina disfuncional, ¿no? Lo más frecuente es la disfuncional. Dismenorrea, dolor pélvico, ahí está. Dismenorrea, dolor pélvico, eso puede tratarse de una endometriosis, a veces, y el gol estándar, ¿no es cierto?, es la laparoscopía, ¿no? Sobre todo para el caso de la endometriosis, ¿no? La laparoscopía. VIH positivo, su PAP le sale positivo, ¿no? Lesión de bajo grado, pero es positivo, por lo tanto, ¿qué le hacemos? Colpo. Y un PAP de control, o sea, colpo y vemos si hay lesión o no hay lesión. Pues no, si hay lesión, biopsiamos, etc. Y el PAP, recuérdense, en mujeres con VIH no se hace anual el control, se hace semestral. Ese es el dato. En mujeres con VIH el PAP se hace semestral, no anual. Recuerden que el BPH en mujer con VIH es más persistente, es más agresivo, etcétera. Por eso el control se hace semestral. La disfuncional se presenta en los extremos de la vida, ¿no? Prepúbil, perimenopáusica, debido a ciclos anovulatorios. Debido a ciclos anovulatorios, ¿no? Muy bien, y terminamos con pediatría. La frecuencia cardíaca normal de un recién nacido está 120, 160. Test de Apgar, la falsa. ¿Cuál es la falsa? 5 parámetros: respiración, frecuencia cardíaca, color, tono, irritabilidad. Sí. Claro, no te está diciendo frecuencia respiratoria, te está diciendo respiración, que es el esfuerzo. Frecuencia es la que te está diciendo, claro, respiración.
primer y quinto minuto después del parto, sí, también lo puedo evaluar, pero a los 10 minutos, dependiendo del resultado del primer y los 5 minutos. No interfiere en la reanimación. Claro, el Apgar no me dice si le voy a dar o no reanimación, simplemente nos evalúa la vitalidad del recién nacido. Por eso la D es falsa, pues, ¿no? Dice menos de 7, ¿le doy oxígeno? No, el Apgar no sirve para si lo voy a reanimar o no. Recuerden que a todos le hacemos las conductas generales, ¿ya? No me induce la indicación o no de oxigenoterapia. 78. Son criterios de asfixia, excepto, bueno, esto también, asfixia es Apgar menos de 4, o sea, de 3 para abajo, con acidosis del cordón umbilical, pH menos de 7.1, pH menos de 7.1. Ya hay clínica neurológica o sistémica. Por lo tanto, acá es la A, ¿no? Menor o igual a 6, no, es menor a 4 el criterio de asfixia perinatal, menor a 4. ¿Eh? ¿Cuál no es parámetro? Fácil, pues, ¿no? Frecuencia, esfuerzo, color, reactividad, ya está. Presión arterial no tiene nada que ver. Señale la afirmación correcta. Me dice, ¿se debe practicar únicamente a los recién nacidos patológicos? Falso. No piden la correcta, ¿no? Entre los parámetros que se valoran se encuentra la frecuencia. Falso. Ahí está, ¿no? La 5, 1, 5 obligado y también a los 10 dependiendo del resultado. ¿Ya? 81 no es un criterio, la palidez no es un punto, pues la acrocianosis es un punto, ¿no? Cianosis distal es un punto. Ya no es un criterio para evaluar Apgar en la tensión inmediata, nuevamente perímetro cefálico. Ahí está, perímetro cefálico. ¿Cuál de los siguientes hallazgos constituye un elemento patológico en un recién nacido a término? Un elemento patológico, ¿no? El eritema tóxico, recuerden, es fisiológico. Frecuencia, pues, ¿no? Porque igual en el neonato, igual que en el feto, la frecuencia es de 120 a 160. 50 es normal, más de 60 es patológico en un recién nacido. Esto es ya distrés, más de 60 respiraciones por minuto. Muy bien, recién nacido, párpados edematizados, conjuntiva enrojecida y cantidad de secreción ocular clara, dice, después de nacer. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Ya está. Dacriocistitis es la obstrucción del conducto nasolagrimal, claro. Más que secreción, da lagrimeo constante. Y el lagrimeo es epífora. Más que secreción es lagrimeo, ¿no? Claro, gonococo, recuerden, no es claro, pues purulento. Y clamidia, ¿no es cierto? No es temprano, no es que nace y tiene secreción. No, clamidia se presenta a partir de los 7 días. El que es precoz es gonococo, en los primeros 3 días. Pero gonococo es purulento. Clamidia es la causa más frecuente de conjuntivitis neonatal, clamidia, llamada conjuntivitis de inclusión, pero es tardía, entre los 7 y 10 días. Por eso, por descarte, acá era la A, ¿no? Que ya no se utiliza, pero bueno, por descarte es la clave A, ¿no? ¿Cuál es la afirmación falsa respecto a las lesiones producidas por traumas obstétricos? El cefalematoma es hemorragia superióstica, verdadero, y respeta suturas. La clavícula es el hueso que más se fractura, verdadero, tercio medio. El nódulo de estromaide, ¿de qué es? Es el hematoma del esternocleidomastoideo. Hematoma a nivel del esternocleidomastoideo. Se reabsorbe espontáneamente. Por eso es la falsa. ¿Requiere cirugía? No. Se reabsorbe. Ya está. Moja por el ombligo. Ya está. Persistencia del conducto uracal, ¿no es cierto? Del uraco. Hay que operar porque tiene riesgo de malignidad. El uraco tiene riesgo de malignidad. Niño a término recibe asistencia con bolsa. Al llegar presenta taquipnia, cianosis, desviación del choque de la pompa, tórax asimétrico, hipoventilación. El diagnóstico, este es
síndrome de fuga de aire. Le dan asistencia, luego viene con distrés, síndrome de fuga de aire. Neumotórax, ¿no? Ha hecho un neumotórax. La presencia de dificultad respiratoria en el prematuro extremo menor de 34 semanas, lo más frecuente es membrana Yale, por déficit de surfactante, membrana Yale, ¿no? Patrón en vidrio esmerilado, ¿no? Retículo granular, con broncograma aéreo, etcétera. Tratamiento, hay que darle surfactante, pues, ¿no? En Survanta, por vía endotraqueal. Tratamiento Survanta por vía endotraqueal, que es el surfactante sintético. Niño de 42 semanas, arrugado, pálido, hipotónico, apneico, cubierto de líquido verdoso. El cuadro que puede parecer este paciente, señale la opción falsa. Ya está con apnea, tiene 42 semanas y es verdoso. Lo más probable es que se trate de un síndrome de aspiración de líquido meconio, ¿no es cierto? Ya está. Lo primero es la aspiración, claro. ¿Por qué? Porque está hipotónico. Meconio deprimido, primero aspirar, ¿ya? Claro, la guía actual del RCP neonatal, eso ha cambiado, ¿no? O sea, sigue siendo aspirar cuando está deprimido con meconio, pero antes nos decían mediante visión laringoscópica, o sea, lo intubo y aspiro. La actual no es necesario intubar, solo aspiro. Esa es la única diferencia. La falsa es la B, pues, ¿no? No es pretérmino a término, es posttérmino, ¿ya? Hay atrapamiento, hay hiperinsuflación, ¿no? En el síndrome de aspiración meconial y se complica con hipertensión pulmonar. Hay que dar antibiótico porque se infecta, ¿no? Damos profilaxis antibiótico. El meconio es estéril, ¿eh? Pero se va a infectar. ¿Quién lo infecta? Escherichia coli. Lo infecta Escherichia coli. Ablactancia, la alimentación complementaria es a partir de los 6 meses. Se sienta sin soporte, ya lo habíamos comentado, 6 meses, sedestación. La adolescencia temprana, ¿por qué se caracteriza? Pertenencia al grupo, pues, ¿no? Componente social, pertenencia al grupo. El pensamiento abstracto, todo eso es más tardío. Temprano es pertenencia al grupo. Ya está. En relación a la adolescencia, señale lo falso. El primer signo visible en las niñas, botón mamario, verdadero. El estirón al crecimiento se inicia distalmente, verdadero. Los cambios puberales de la fase 1 de la fase 2 de Tanner coinciden con la adolescencia temprana, verdadero. La tardía se prefiere a la relación de grupo, a la relación con personas del sexo opuesto. Claro, en la adolescencia en general todavía esto es falso, ¿no? Porque estamos diciendo que la temprana es la que tiene pertenencia al grupo, no la tardía, ¿ya? Y la activación neurohormonal para el inicio de la pubertad es dependiente de los factores culturales. Claro, es uno de los factores, ¿no? Es uno de los factores. El primer signo puberal femenino, botón mamario, ¿no? La mnemotecnia, no se olviden, tepán, telarquia, primer signo, luego viene pubarquia, luego el crecimiento, adrenarquia, y el último signo, primero menstruación, menarquia. Es la secuencia, ¿no?, del desarrollo puberal. Primero es telarquia, luego pubarquia, adrenarquia, menarquia. Vacuna que se asocia a intussuscepción, rotavirus, ¿ya? ¿Quién tiene vivo atenuado? Excepto hepatitis A, ¿no? Hepatitis A tiene un componente. SPR, polio oral, son vivos atenuados. Igual que el BCG también, BCG es vivo atenuado, ¿no? La vacunación de BCG durante la infancia en relación al TB del adulto, ¿lo protege adecuadamente? Claro. ¿Previene? No. Lo que protege es no la infección, sino lo que protege es la enfermedad severa. Meningo TB, TB miliar. Protege de enfermedad severa el BCG. Influye en la cadena de transmisión,
Claro, lo protege en zonas endémicas. Lo verdadero es esto, ¿no? Tiene poco efecto sobre la incidencia final de la tuberculosis en el adulto. ¿Ya? Tiene poco efecto sobre la incidencia final del TB en el adulto. ¿Ya? Bien, la siguiente, niño con VIH, está contraindicado la aplicación vivo atenuado, pues, ¿no? Vivo atenuado en paciente inmunosuprimido está contraindicado. En el programa de inmunizaciones, ¿cuál no está contemplado? Todavía no está varicela, ¿no? Tal vez ya lo van a incluir por los brotes que ha habido severos, pero todavía no está. Los demás sí están, ¿no? Y en relación a la varicela, márquela falso. La incubación es aproximadamente 2 semanas. Es cefalocaudal, ¿no? En cielo estrellado. La inmunidad es permanente. Las lesiones son vesículas por el... No, pues hasta la costra es contagiosa. Hasta la costra. Hasta que costrifique. Pero ya en adelante costra ya no es contagio. Es desde el rash hasta que costrifique es contagiosa. Y la propagación máxima de virus de sarampión, ¿no es cierto? Manchas de Koplik, las gotitas de flujo, se expulsan sobre todo, y el contagio es mayor en el periodo catarral, en el periodo de la coriza, ¿no? Cuando está resfriado. Ahí es el periodo de mayor contagio, ¿ya? Muy bien. Listo, pues. Hemos terminado.